Que vamos a ver hoy es iridotomía y la iridotomía es importante que requiere una preparación en específico antes del procedimiento. El objetivo de la iridotomía es realizar una vía alterna en lo que es la cámara posterior y la cámara anterior en el iris. Y esto lo hace a través haciendo pequeños hoyos con láser. Y se prefieren que sean en la parte periférica, sobre todo en la parte superior. Y más adelantito les voy a explicar por qué se prefiere esa zona. Bueno, las indicaciones que tenemos, la primaria es el cierre angular primario, también el cierre angular agudo. En caso de que ya sospechemos de un probable cierre angular, también ya es una indicación. Y también un glaucoma que esté causado por un cierre angular, esa ya también es una indicación. Bueno, esta imagen me gusta porque aquí se ve como lo que es la iridotomía. Esto fue antes, previo, que vemos cómo aumentó la presión, y aquí ya después de realizar el pequeño hoyito, ya hay drenaje del humor mucoso a cámara anterior y ya disminuye la presión. Bueno, para poder realizar una iridotomía es importante que el paciente sí sea cooperador. Entonces, si el paciente no es cooperador, es una contraindicación. También pues tenemos que tener una correcta visualización tenemos que tener una correcta visualización del iris, y en caso que tenemos una opacidad corneal, pues puede ser una mala visualización y no puede ser que sea una limitación para realizar este procedimiento. También que la cámara anterior esté como más aplanada, esa también es una contraindicación. ¿Por qué? Porque tenemos un contacto entre el iris y la córnea completo que puede llegar a causar un daño en la córnea si hacemos la iridotomía. Y también que haya sinequias posteriores, sobre todo si están en los 360 grados. Para la técnica, pues lo primero que tenemos que hacer, pues ya les dije, es un paciente cooperador y que tengamos una buena visión. Segundo, si la presión intraocular está muy alta, podemos disminuirla antes de la iridotomía. Para esto tenemos dos medicamentos. En caso de que la presión esté arriba de 40, no podemos aplicar pilocarpina. Tenemos que aplicar lo que es acetazolamida o manitol. La acetazolamida ambos son IV, porque pues si el paciente ya tiene una presión intraocular muy alta, no se lo podemos dar vía oral porque puede ser que tenga náuseas y te va a vomitar el medicamento, por lo que tienen que ser IV. La acetazolamida se da en bolo de 500 miligramos y el manitol se da de 1 a 2 gramos por kilogramos en una solución al 20% y se pasa dentro de 30 a 45 minutos. Y pues esto también es importante, les voy a explicar que hay dos tipos de láser, pero el que más se utiliza es uno que se llama ND-YAG, el YAG, pero también en caso de que sea un paciente que tú sabes que te puede llegar a sangrar o que está con un tratamiento antiplaquetario, pues podemos iniciar con el láser argón, que nos va a traer beneficios en los vasitos para que disminuya el sangrado durante la iridotomía. Lo que ya dije, se requiere una preparación previa que ahorita la voy a explicar. Y pues el lente que más se utiliza es el lente de Abraham, que va junto con la metilcelulosa, y así es como va en el ojito. Aquí está el lente y el láser va directamente hacia el iris. Las zonas que se opta para hacer las iridotomías o los hoyitos de la iridotomía es principalmente unos prefieren la zona temporal, lo que es el 9 y el 3, y otros en la zona superior, acá sería, en lo que es el 1 y el 11. Y también se prefiere que sea también en las criptas de los iris, porque ahí sabemos que el estroma está más adelgazado y es más fácil que el láser llegue. Y pues la preparación es muy importante antes de la iridotomía. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar pilocarpina. Esto es importante, tiene que ser del 1 al 2%. Y se tiene que hacer 2 veces con una separación de 5 minutos. ¿Esto por qué? Porque nos ayuda a hacer una miosis, a disminuir el iris y a que sea más fácil realizar la iridotomía. Y también ayuda a que el iris ya no esté tan junto del endotelio corneal y pues haya más espacio y pueda haber menos riesgo de que dañemos la córnea. También se aplica lo que es anestesia con tretacaína, o como nosotros lo conocemos como el Ponti, y ayuda a que pues al momento de colocar el lente no le moleste al paciente, y también a que el paciente no te esté parpadeando, o también que te ponga, o que haga el blefaroespasmo donde es muy difícil abrir el ojo. Y otro paso que tenemos que hacer es frecuente que posterior a la iridotomía haya picos del aumento de la presión intraocular.
Como profilaxis aplicamos hipotensores como la esprimonidina al 2% o apraclonidina al 1%. Eso es también antes de la iridotomía. Y pues como dice, minutos previos para disminuir los picos hipertensivos postoperatorios o intraocular pressure spikes. Bueno, los lentes que utiliza la iridotomía son dos. Como ya mencioné, el más utilizado es el de Abraham, pero también existe el de Wise. El de Wise lo que tiene es que tiene un mayor poder dióptrico, pero es más difícil enfocarlo. Y pues minimiza el impacto y amplía el objetivo. Y lo que hace es que la energía suministrada tanto a la córnea como a la retina es 4 veces menor que la suministrada de esos giros por la... Bueno, este es menos potente. El otro, pues, es más potente porque tiene mayor poder dióptrico y, pues, por eso se prefiere el Abraham, que tiene 66 dioptrías. Y fue la imagen que vimos del lente pasadito. Estos son. La iridotomía puede usar dos láseres, lo que es el Nd:YAG o el argón. Este es el láser ionizante y el otro es el láser térmico. Hacen cosas diferentes. Primero, pues tenemos el Nd:YAG, que pues su nombre es neodymium hidroaluminio granate, por ese YAG. Y pues aquí lo importante es que no requiere que haya pigmento para que pueda llegar, porque el argón tiene como objetivo el pigmento, entonces ve el pigmento y ataca directamente el pigmento. No, puede atacar también lo que son estructuras transparentes. Y pues por eso es preferido desde el inicio para iris de color claro y medio, donde tiene una mayor utilidad. Y bueno, algo importante del láser argón es que incluso cuando son iris muy gruesos o son iris oscuros, se prefiere un pretratamiento con el argón y ya luego damos el tratamiento con YAG. Y pues si se dan cuenta, pues es diferente. El térmico, como le dice, pues es mucho calor. Y el YAG, lo que yo entendí, más bien manda como presiones, como pulsaciones que dentro de la célula la destruyen. Eso. Ahí está. Pues el término causa destrucción y aquí más bien son como ondas de choque dentro de la célula que hacen que se destruya y causa una fotodisrupción. En cambio, el láser argón actúa por dos mecanismos, que la fotocoagulación y la fotovaporización. Y lo que ya dije, tiene como blanco la melanina, y el láser ionizante no, es tanto como para estructuras con pigmento como para estructuras que no tienen pigmento. Y la más utilizada para la iridotomía es la láser ionizante, y para la iridoplastía el láser argón. Este es nada más un poquito como la energía que se utiliza. Si se utiliza el argón antes, previo al YAG, pues tenemos que tiene una energía de 200 a 400 megawatts. El tamaño del punto que hace es de 200 a 500 micrómetros y tiene una duración de 0.2 a 0.5 segundos y una longitud de onda de 514 nanómetros. En cambio, el YAG solamente podemos ver la energía que tiene y la longitud de onda, pero no vemos ni el tamaño de punto ni cuánto dura. Y en caso de que prefieras el láser YAG para una iridotomía periférica, aquí cambian los valores y aquí utilizarías una mayor energía de 800 a 1000 megawatts. El tamaño del punto sería más chiquito porque pues estás aplicando más energía. Tiene una menor duración, por lo mismo, pues si todos sabemos que si aplicamos mucho calor en un tejido, pues causamos daño. El cuidado pues quirúrgico, pues es importante lo que ya les dije, que de uno a tres ojos que se realiza iridotomía van a presentar los picos hipertensivos, y por eso se tienen que estar checando ya después de que hicimos la iridotomía a los 30 minutos o a una hora. Y también es importante que le demos esteroides al paciente, como lo es la prednisolona, durante 4 días, por 4 a 7 días, para disminuir la inflamación que realizó la iridotomía. Y pues también podemos darle al paciente lo que se vaya con hipotensores en caso de que tuviera muchos aumentos de la presión. Algunas de las complicaciones que puede tener es pues, el sangrado por los mismos vasitos, que el láser puede llegar y romper un vasito, pues la inflamación. También puede causar que, como estamos, por el mismo láser tengamos una formación acelerada de una catarata. Y pues también obviamente pues el daño del cristalino, también si está muy pegado el iris dirán, no, es hacia atrás. Con el cristalino pues también lo podemos llegar a dañar. Bueno, estas son las complicaciones. Lo que ya les dije, los picos que se le aumenta la presión intraocular
posterior a la iridotomía. Lo que ya les dije es 1 de cada 3 en el ojo. Lo que ya, bueno, la inflamación, que para eso lo mandamos al paciente con prednisolona, y esto es diplopia o visión fantasma. El paciente refiere que ve DOE. Es por eso que es muy importante la ubicación de donde hacemos los hoyitos de la iridotomía, que tienen que ser superiores. Si queda justo en el reborde palpebral, el paciente puede ser que te refiera a esto, visión fantasma. Y también, pues, va a causar esta inflamación, que llega a ser mínima y autolimitada. También puede causar opacidad del cristalino, una lesión de la córnea, que se puede ver como una turbidez corneal, pero nada más es transitoria. Y pues puede llegar a tener otras complicaciones que son más raras, pero si llegan a ver, que se las menciono, son glaucoma maligno post-láser, quemaduras retinianas y uveitis inducido por la lente. Como aquí dice, pues son extremadamente raras, pero de todos modos hay que tenerlas en cuenta de que sí pueden llegar a suceder. Pero pues creo que la más importante es que recordemos que van a tener aumento de la presión intraocular y hay que estarlos checando. Bueno, en cuanto a la eficacia, lo que busqué es que del 40 al 60% de los pacientes a largo plazo llega a requerir otro tratamiento o llega a requerir otra iridotomía. También que se ha visto que la facoemulsificación es un mejor tratamiento ya a largo plazo para lo que es el control de la presión intraocular. Esto sí lo vi. O sea, vas a sacrificar al cristalino para disminuir la presión intraocular. Eso es lo que decía este estudio. Y pues el pronóstico, esto. Si el paciente te llega con un ataque agudo, es más frecuente que llegue a glaucoma ese paciente. A que si fue un cierre angular primario, a si fue un cierre angular agudo, pues ahí sí es más frecuente que el paciente te llegue a un glaucoma. Bueno, vamos a ver primero la pilocarpina, que como ya sabemos es el primer paso para la preparación de la iridotomía. Como ya sabemos, la pilocarpina es un miótico que hace, pues, hace la pupila chiquita. La pilocarpina es un agonista colinérgico. ¿A qué me refiero? Actúa como la acetilcolina en el sistema parasimpático en los receptores M3, específicamente en estos. Ay, perdón. Actúa sobre 2 músculos en específico, el esfínter de la pupila, que es este, y también sobre el músculo ciliar. Y bueno, en sí, esto es porque causa miosis y esto porque nos ayuda a disminuir la presión intraocular. Aquí está, primero, el esfínter de la pupila, de aquí. Bueno, aquí no se ve mucho, pero bueno, aquí está el esfínter de la pupila y aquí es donde actúa. Actúa específicamente en el músculo en el músculo esfínter, en la banda circular del músculo liso, y tiene una inervación, como ya dije, pues parasimpática, que actúa como la acetilcolina. Ya dije, pues tiene los receptores M3, y pues lo importante es que en este músculo lo que hace es que causa una miosis. En el músculo ciliar, aquí específicamente, si recordemos, el cuerpo ciliar tiene varias fibras. La pilocarpina actúa específicamente en las fibras longitudinales. Ahí tracciona el espolón escleral, abre los poros de la malla trabecular y aumenta el drenaje. Así es como disminuye la presión intraocular, o como la pilocarpina nos ayuda a que disminuya la presión intraocular. Bueno, entre las diferentes indicaciones de la pilocarpina tenemos, pues obviamente, la preparación antes de la iridotomía, también el glaucoma primario de ángulo abierto, el cierre angular primario agudo. También puede ser en el glaucoma pigmentario, principalmente, ¿por qué? Porque ayuda a minimizar el roce entre el epitelio pigmentado y los paquetes onulares. Esto. Aquí. Este roce. Y el síndrome de iris de Plateau, que este es... El iris está como muy junto a la malla trabecular y puede llegar a taparlo por la forma del iris. Entonces, aunque tenga muchas iridotomías, la presión intraocular sigue elevada. Algunas contraindicaciones de la iridotomía tenemos el glaucoma uveítico. ¿Por qué? Porque puede tener alteraciones sobre la barrera hematoencefálica. Entonces, puede ser que si tenemos un glaucoma uveítico y le ponemos pilocarpina, va a haber mayor inflamación de la cámara anterior, y también puede ser que nos precipite la formación de sinequias posteriores y nos lleve a esto que se llama la iridociclitis activa, que son las sinequias posteriores. También otra contraindicación es el cierre angular facomórfico, en donde el cierre de ángulo inducido por el cristalino intumescente. Aquí hay un cristalino intumescente
que está como empujando las estructuras hacia adelante y también está disminuyendo la cámara anterior y aumentando la presión en la cámara posterior. Y pues aquí lo que pasa es que al momento, si ya tenemos algo que ya está aumentando la presión y nosotros todavía la aumentamos más, pues vamos a hacer que haya cierre completo en ese momento, o al menos si ya tenemos un paciente con una cámara anterior estrecha. También el glaucoma maligno o bloqueo ciliar. ¿Por qué? Pues porque aquí causa una contracción ciliar que lleva una relajación, desplazamiento de iridio cristalino y pues empeora el aplanamiento de la cámara anterior y se hace pues más estrecha. También tenemos que tampoco se puede dar en el glaucoma neovascular, igual que en el uveitítico, que es lo que causa aquí, aumenta la inflamación y también puede hacer que haya más dolor y que se creen membranas fibrovasculares. Estas son otras contraindicaciones. Algunas de las consideraciones sistémicas que tenemos que tener es que si el paciente tiene asma y poco bradicardia, no le podemos poner pilocarpina. Y otro es que también puede haber un desprendimiento de retina con la pilocarpina por una atracción mecánica sobre la base del vitro. Al momento que ponemos la pilocarpina, pues crea un espasmo muscular, tracciona el vitro y pues nos puede llevar a un desprendimiento de retina. Entonces, pues hay que ver sobre todo si el paciente tiene una miopía magna o tiene lesiones periféricas que puedan llevar a un desprendimiento de retina, pues en ese paciente tampoco le ponemos pilocarpina. Bueno, algunos de los efectos adversos, pues es una miopía. Si lo estamos haciendo constantemente, pues el paciente puede llegar a generar una miopía. También un sangrado quirúrgico. Esto es importante, que si vamos a tener una cirugía tenemos que suspender la pilocarpina unos días antes porque puede aumentar el sangrado. Y también en algunos de los efectos adversos sistémicos tenemos que tiene diarrea, cólicos abdominales, cialorrea, broncoespasmo y enuresis. Como se puede decir, pues como que el paciente se está contrayendo, se está relajando, por eso tenemos diarrea, cialorrea, enuresis. Y pues otros mencionaban que antes se utilizaba más la pilocarpina, pero se dejó de utilizar por muchos efectos adversos, sobre todo los oculares, que era el dolor de ojos, cefalea y visión borrosa. Lo que eran los sistémicos no eran tan referidos, pero pues gracias a estos es que ya no se usa tan frecuentemente la pilocarpina. Sí. Así no, en la aerotomía siempre se sigue. Cuando se descubrió eso. Pero ya no se usa ese por lo que te acabas de decir, pero si lo usamos puede en medio de tiempo. Y bueno, la dosificación y farmacocinética, tenemos varias concentraciones, pero las más utilizadas, sobre todo para la preparación, es el 1% y el 2%. También menciona que sí la puedes dar en caso de que todavía tenga aumentos, pero en dosis muy bajas y la concentración tiene que ser en 0.5. Esto es importante. Si tenemos una presión intraocular mayor de 40 a 50, no podemos, lo que ya les mencioné, no podemos aplicar pilocarpina. Primero tenemos que bajar la presión intraocular. Si ya la presión intraocular está menor de 40, ya podemos aplicar pilocarpina. Se aplica de 2 a 4 veces al día. Esto también los pacientes no la seguían tanto, también dice que por eso se dejó de usar. Y pues esto causa una disminución de la presión intraocular del 15 al 20% y tiene un tiempo pico de 1.5 a 2 horas. Y pues se limpia en 48 horas. ¿Alguna duda de la pilocarpina? ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy el doctor Humberto Hoyos y yo les voy a presentar cierre angular agudo. Pues bueno, para hablar de cierre angular agudo, hay que hablar como tal de cierre angular. Les voy a platicar un poquito de todo la fisiopatología, de algunos factores que lo predisponen. Pues la definición como tal es una presión intraocular elevada a causa de una obstrucción mecánica de la malla trabecular por aposición del iris periférico o por cierre sinequial del ángulo. Esto es, que el iris lo tape o que por sinequias el iris se quede pegado y como tal, igual, lo tape, que quede completamente sellado. Es importante porque es una de las mayores causas de ceguera irreversible a nivel mundial.
y especialmente en población asiática. Ahorita les platico por qué en ellos. Los factores de riesgo, los demográficos de 60, mayores de 60 años, en las mujeres es más predisponente en relación 2:1. Origen étnico chino, asiático. Esto aquí va a fungir mucho la cuestión del tamaño. Igual va a aplicar en hipermétropes, y sí, en personas con el ojo pequeño, vaya, por eso es que es el chino, no es porque sean chinos nada más, es por el ojo pequeño. Eh, y antecedentes, también es muy importante antecedentes familiares, ya que las características anatómicas del ojo se heredan. Los factores de riesgo anatómicos. La profundidad de la cámara anterior escasa, menos de 2.1. Un cristalino grueso que esté más adelantado o que tenga una curvatura anterior mayor. Longitud axial corta, es lo mismo que les decía. Como yo lo entendí, si es un ojo pequeño, el cristalino normalmente va a ser un poquito más grande. Entonces esto va a ser más probable que se llegue a tapar en algún punto, que haya algún contacto entre el iris y el cristalino. Córnea de pequeño diámetro y mayor curvatura. Y estas son nuevas características en un estudio que es en la tomografía de segmento anterior. Más adelante también vamos a hablar de ella. Y es área entre iris, la malla trabecular más pequeña, una profundidad de cámara anterior pequeña, mayor bóveda del cristalino. Y en cuestión del iris, menor curvatura del iris, aumento del espesor del iris. Igual más adelante vamos a desglosar todos esos datos. Los factores desencadenantes, iluminación tenue. ¿Alguien tiene una idea de por qué la iluminación tenue podría favorecer al cierre de ángulo? La captación del cristalino, porque no hay mucha gravitación, necesitamos prácticamente aprovechar esa poca cantidad de luz que hay. Exactamente. Sí, se hace una midriasis y es como una esponja, no es como que se va a invaginar, sino que se va a engrosar en la parte más periférica y eso nos va a engrosar. Ujú. Anticolinérgicos tópicos, igual ahorita vamos a hablar de esto más adelante, ya nos platicó un poquito aquí la doctora, y adrenérgicos tópicos también. La fisiopatología. Bueno, el principal mecanismo es el bloqueo pupilar. Esta es la causa más frecuente. Hay algunas otras causas que es como la desviación del humor acuoso, iris en meseta. Ahorita como me quise enfocar en lo que es el cierre de ángulo agudo, este es el más común, pero igual más adelante ya lo podremos ver un poquito más amplio. ¿Qué es lo que pasa? Al haber un bloqueo pupilar, la dinámica, ¿tú qué? Ok, sí. Pues el humor acuoso no pasa hacia la cámara anterior, se empieza a acumular y esto empieza a empujar al iris hacia adelante. Esto se llama iris bombé y eso es lo que igual nos va a presionar de manera mecánica la malla trabecular. Eh, ah, ok, ¿alguien sabe esto? ¿Por qué el bloqueo pupilar es máximo cuando se encuentra en una posición de dilatación media? Esto es muy importante porque es cuando hay una mayor hay mayor zona de contacto a nivel de iris con cristalino. Va a estar, porque va a generar como un doble bloqueo, porque si lo abrimos todo, pues al final ya va a estar completamente dilatado y todo va a estar como ocluyendo la malla trabecular. En este caso, hay un contacto tanto con el cristalino hacia la parte posterior y también está bloqueando, abombándose un poco hacia la zona anterior, que sería eh, bloqueando la malla trabecular. Entonces es más peligroso que se encuentre en una posición de dilatación media a que se encuentre completamente dilatado. Y aquí pues un poquito de la dinámica. Aquí es donde pasa. Aquí creo que no, creo que no puse la foto.
Pero lo que genera es que entonces aquí se va a empezar, cuando esté en una posición media, que va a ser como por aquí, la partecita más cercana a la pupila se va a pegar aquí y esto entonces no va a dejar que haya un paso y aquí se va a empezar a bombar y entonces va a haber pues un cierre del ángulo. En caso de que estuviera hasta acá, a lo mejor pudiera dejar pasar un poquito más que lo que sería si no estuviera tapado acá y acá. Cuadro clínico. En síntomas agudos va a haber un dolor ocular severo y profundo y a menudo irradiado la distribución del trigémino. ¿Recuerdan cuál era la rama del trigémino que nos inervaba o que nos generan estos síntomas? Nasociliar, sí, exactamente. Visión borrosa y halos de colores. ¿Alguien sabe por qué sucede esto? Por edema de la córnea va a suceder. Y náuseas y vómitos sistémicos por la misma, por la inervación aferente, va a generar un cuadro que incluso puede parecer como una migraña. Va a doler una porción de la mitad de la cara y puede generar incluso náuseas, vómitos, fotofobia y un dolor muy intenso, ya que pues está muy inervada esa zona. Los signos detectables, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder ver? Una presión intraocular muy elevada, entre 40 y 70, una pupila en midriasis media, fija, reactiva y a menudo ovalada verticalmente. Aquí la podemos ver. Y hiperemia conjuntival por una inyección ciliar, que igual aquí en esta misma foto la alcanzamos a ver. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El que se considera el gold standard es la gonioscopía. Es lo más sencillo, es lo que más tenemos a la mano. Tenemos la gonioscopía de indentación, que esta es un poquito más, es más dinámica, vaya, y es otro tipo de espejo, tengo entendido, que logramos ver con más claridad el ángulo. La prueba de Van Herijk, ¿alguien sabe cómo se hace la prueba de Van Herijk? Se hace una iluminación de la lámpara de pintura a unos 60 grados en la borde del limbo y tenemos que ver la distancia o cuántas luces nos caben entre el borde del iris y la sombrita. de la córnea para determinar el tamaño de la cámara anterior. Ok, qué bueno que tú sí sabes. No, esa sí no me ha tocado hacerla, pero sí es básicamente eso. Aquí lo importante es que son 4 niveles. Ya cuando lo consideramos muy severo, un nivel 4 es que es menos de un cuarto de abertura del ángulo. Aquí podemos ver lo que comentaba mi compañero, ponemos el haz muy delgado, justo aquí en el reborde del iris, y justo vamos a medir como aquí la técnica que acaba de describir mi compañero. Otro estudio que nos puede funcionar es la biomicroscopía ultrasónica. Permite ver estructuras detrás del iris como el cuerpo ciliar para descartar mecanismos como el iris en meseta, que es lo que les comentaba. Aquí podemos ver un iris normal, vemos cómo el ángulo está aquí y pues está respetado. Acá vemos cómo el iris está en meseta. En meseta habla de que tiene una inserción un poquito más baja el iris. Entonces, al tener una inserción más baja, pues tiene como esta mesetita justamente que con una midriasis fisiológica se puede cerrar. Entonces eso nos puede generar también un bloqueo ahí a esa altura. La OCT de segmento anterior es rápida, no requiere de contacto con el ojo del paciente a comparación del ultrasonido. Puede ser superior la capacidad para detectar la oclusión del ángulo. Y un estudio ya más moderno es la OCT de segmento anterior con Swept Source. Tiene las ventajas de que es una mayor resolución y que se puede ver una imagen en 360 de todo el ángulo de la cámara anterior. Ok, esto es una OCT de segmento anterior. Aquí vemos cómo está normal. Digo, aquí en un estado relajado. Ya aquí vemos un estado de midriasis, vemos cómo ya se empieza a cerrar aquí el ángulo, pero si vemos es mucho más bonita
y mucho más clara que el ultrasonido. Eso sería lo que cambia en situaciones de alta luminosidad y baja luminosidad. Exactamente, exactamente. Eso hablo con una midriasis fisiológica. Al haber un ambiente tenue, por más mínimo que sea, aquí ya podemos alcanzar a ver que hay un pequeño cierre. Todavía hay espacio, pero digo, en este caso es un paciente, realmente no te sabría decir bueno, parece que está en meseta, sigue una implantación baja y que por muy poquito aquí ya menos ya se cerró. Aquí podemos ver una comparación de las imágenes. Lo que vemos aquí es un quiste ciliar. Pues bueno, vemos la claridad de las estructuras, que está mucho más bonito y se ve mucho mejor en la tomografía. Esta es una tomografía, esta es una biomicroscopía ultrasónica. Bueno, y aquí vamos a ver lo que es un bloqueo pupilar. Únicamente aquí es lo que vemos. Si vemos cómo está midriático, abombado ya el iris aquí en esta parte. Aquí podemos ver que hay un cierre completo de la malla. Acá no hay nada y está muy midriático. Y aquí podemos ver, digo, aquí está cerrado, pero aquí se encuentra un pequeño espacio, pero pues que igual no va a llegar el paso si aquí está cerrado. Ok. El manejo de emergencia. Digamos que nos llega una paciente con que ella ya se conoce con un glaucoma de ángulo cerrado y trae una PIO muy elevada. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Terapia farmacológica. Aquí estuve viendo en varias literaturas, supresiones del acuoso ya pueden ser tópicos, dependiendo también el nivel de presión intraocular, depende si tan alta, pues, a qué nivel está. Ahí sí realmente no sabría yo decirles exactamente cuáles van a ser los parámetros, pero podemos usar desde vía oral, intravenosos, en este caso la acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, o si vemos que pues, no es algo tan severo, pues lo podemos manejar con betabloqueadores, agonistas alfa-adrenérgicos, inhibidores de la anhidrasa carbónica, tópicos. Primero tenemos que bajar la presión, ¿ok? Después, en caso de que no bajó con medicamentos tópicos, medicamentos orales, intravenosos, yéndonos directamente con la acetazolamida, pues vamos a poner agentes hiperosmóticos, ya en un manejo un poquito ya. Sí, ahí no aplicaría la parasitación para síntesis, para la tomografía. Es muy controversial hacerla porque si tienes un bien de una familia y de la familia. Entonces, no sé, teóricamente yo sería, no sé si no se hace. Si hay un que lo hace, es, digamos, que sirve para bajar la tensión muscular durante una hora. Y eso te puede decir. Entonces, es algo muy interesante. Sí sirve, por supuesto, en casos especiales, pero la verdad que Sí, lo que leí es que era más como en casos radicales de emergencia en el que no tienes un láser, no tienes medicamentos, pues la única forma de bajar presión, pues sacas líquido. Pero si tienes medicamentos, tienes un láser, bueno, primero los medicamentos, ya después nos vamos al láser, pero pues sí, sería como el último recurso a utilizar. Bueno, supresiones del acuoso, ya si no baja con eso, no llegamos a metas y sigue todavía muy alta, vamos a usar agentes hiperosmóticos, el manitol, que ya sería pues lo más drástico, vaya. Y ya que tenemos una bio normal, entre 10 y 21, pues ya vamos a usar los mióticos, la pilocarpina, que esto igual nos va a ayudar a regresar al iris a una miosis para liberar un poquito de espacio en la malla trabecular, eh, generar un poquito de tensión en los músculos ciliares, que también nos ayuda para la malla trabecular, y acelerar un poquito más el proceso de filtración. Tratamiento definitivo y quirúrgico. Pues el primero, a nivel de un manejo de urgencia,
va a ser primero la iridoplastía. En un caso en el que está bombado y no haya sinequias. Si hay sinequias sinequias anteriores periféricas, esas ya están y esas no las vas a poder quitar con nada. Esas ya existen y no vas a poder tratarlas. Pero si ves que no está funcionando o tienes ahí problemitas con bajar la presión, lo que vamos a hacer es la iridoplastía periférica. ¿Qué es esto? ¿Si es el láser de argón, doctora, con el que se hace? Ok, ajá. La iridoplastia va a ser con argón. Van a ser pequeñas quemaduras a todo alrededor del borde del iris. Esto para generar una tracción y que nos libere pequeños espacios en la malla trabecular y nos ayude a filtrar. Ya posterior, ya que tenemos así, ya que estamos en una presión más cómoda, vaya, ya más fisiológica, ya entonces ya pasamos a la iridotomía. Digo, a lo mejor los temas que dimos estuvieron al revés, pero pues todo se integra al fin del día. Entonces, bueno, la iridotomía ya sabemos, ya nos lo platicaron. Facoemulsificación, ¿por qué? Sí, ¿por qué sería importante o por qué, en qué casos haríamos una faco? ¿Ok? Como ustedes lo comentaron, con prioridad, un caso pequeño y un cristalino grandote, pues al final de cuentas podría obstruir la malla corporal y así alterar el drenaje. Entonces, al momento que nosotros quitamos el cristalino y colocamos el láser intraocular, pues por procurar son muy delgaditos y un cristalino pues, puede ser un poco más grande. Entonces, eso ayudaría a que facilite el tránsito o el paso de. Así es. Además de que también los lentes intraoculares son un poco más pequeños, va a quedar más espacio. Y bueno, hablando de un cristalino o de un ojo pequeño, pues el cristalino sí va a ser más grande en relación. Pero también en cataratas, si hay una catarata ya muy madura, ya está grande, muy edematizada, pues también nos va a hacer el mismo efecto de bloqueo pupilar y pues sí tendrías que hacerla, a lo mejor con la pura faco ya regresa el flujo normal, o igual y si no, o si hay predisponencias anatómicas, pues la haces la iridotomía periférica con láser y la iridoplastia. Bueno, lo que comentabas, Hugo, para síntesis de la cámara anterior, bajas la PIO de forma inmediata y aclaras la córnea en casos refractivos, pero te digo, es en casos muy, muy selectivos y de urgencia donde no tengas nada más que hacerle al paciente. Si quedamos a la mano, ¿podría entrar ahí también? De todas las funciones que ahorita les voy a poner bien, la manejo mucho muy claro. Porque esto no es para lo que se regular para pacientes con traumas, ciertas indicaciones especiales, pero es como que la especialidad para hacer para manejar los y aparte obviamente está Y bueno, vamos a hablarles un poquito del TP, tropicamida con fenilefrina. Ok, la tropicamida bloquea receptores muscarínicos del esfínter de la pupila, específicamente los M3, y la fenilefrina, es agonista alfa simpático mimético, estimula directamente al músculo dilatador de la pupila. ¿En qué casos la vamos a utilizar? Inducción de midriasis máxima, si queremos ver fondo de ojo, preparación para facoemulsificación, cirugías de retina, refracción bajo cicloplegia y uveitis anterior, ya que este previene la formación posterior y reduce el contacto del iris con la cápsula anterior. Contraindicaciones. Pacientes con cámara anterior estrecha o ángulos ocluibles. Esto es muy importante que se lo aprendan, ya que, pues sí, te puede generar, en el mejor de los casos no pasa nada y solo dilatas al paciente,
pero en el peor de los casos le puede cerrar, si ya lo tiene estrecho, le puede cerrar un ángulo y si se eleva la pío, puede generar digo, es una subida de pío muy abrupta y sí puede generar a las pocas horas un glaucoma, un daño pues irreversible. Y las contraindicaciones sistémicas, hipertensión arterial severa, neurismas o arritmias cardíacas. ¿Quieres agregar algo ahí? Va. Algunos de los efectos adversos: ardor transitorio, fotofobia, visión borrosa, aumento transitorio de la presión intraocular y algunos efectos sistémicos, ya los mencionaba, y la toxicidad. Es más probable que genere algún daño en niños. Puede también generar rubor, fiebre, taquicardia, estreñimiento, retención urinaria. Y el manejo es fisostigmina IV. La dosis y la farmacocinética. Bueno, esta es la dosis que se maneja: tropicamida de 0.8 a 1%, fenilefrina de 5% a 10%. Entonces, que una gota, la dosis que vamos a dar es una gota que se puede repetir a los 5 a 10 minutos si la pupila es rebelde. Y en el caso de que los iris son muy oscuros, también absorben un poquito más de fármaco y dilatan un poquito más lento. Es de acción muy rápida, de 15 a 30 minutos. Su efecto máximo es de 30 a 60 segundos. Y la recuperación la duración, pues como tal del medicamento, es de 4 a 6 horas. Digo, en el peor de los casos, que haya alguna confusión, ustedes le administren TP a un paciente que va para una iridotomía, pues bueno, es el mejor de los casos de los medicamentos que podemos usar, ya que es de corta acción y es muy poco el tiempo. Lo que hay que hacer es hay que estarlo monitorizando, hay que estar vigilando, cuidando la PIO, y realmente si no hay algún aumento significativo, no hay síntomas, pues manejarlo y reagendarlo. La atropina. Bueno, igual un agente anticolinérgico es el más potente que usamos en oftalmología. El mecanismo de acción es un agonista muscarínico, actúa bloqueando de forma competitiva los receptores muscarínicos postsinápticos, impidiendo la acción de la acetilcolina. ¿Qué efectos oculares vamos a ver? Midriasis. Produce una dilatación de pupila, paraliza el esfínter del iris. eh, mm, 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 y deja de actuar el músculo dilatador. Y también nos va a funcionar como ciclopégico. Paraliza el músculo ciliar, lo que inhibe la capacidad de acomodación, enfoque de cerca. ¿Alguien sabe en qué casos vamos a poder usar la atropina como ciclopégico? En la uveitis. En la uveitis, gran parte de lo que genera el dolor son los espasmos del músculo ciliar. Entonces, en este caso, lo vamos a relajar y pues vamos a aliviar ese tipo de síntomas. Además de que también tiene acción a nivel de la barrera hematorretiniana, que va a disminuir la permeabilidad. Entonces va a haber menos células, menos proteínas que van a entrar que van a pasar a través de la barrera, van a pasar al humor acuoso y vamos a prevenir así igual sinequias a los diferentes niveles o la hipercelularidad. Farmacocinética, inicio de acción entre 45 y 120 minutos. La duración es de 7 a 14 días. Con este sí hay que ser muy cuidadosos. Entonces, si la dilución, la solución viene al 1%, 10 miligramos por mililitro, considerando que 20 gotas es 1 mililitro, cada gota aporta aproximadamente 0.5 miligramos de atropina. Aplicaciones clínicas. Examen ocular, igual para valorar toda la parte posterior. Tratamiento de uveitis anterior. Prevenimos la formación de sinequias posteriores son esto, y alivia el dolor causado por el espasmo ciliar. En niños funciona muy bien para lo que es la refracción, inhibe la acomodación para tener mediciones refractivas más precisas, y el manejo de estrabismo, útil en la corrección de esotropía acomodativa.
Mm, Glaucoma de bloqueo ciliar maligno. Es también lo que les comentaba de la desviación del humor acuoso. Ah, aquí como tal ya hay un cierre anterior, pero no hay un cierre posterior, lo que va a hacer que haya un reflujo, vaya, del humor acuoso. Entonces, al haber un reflujo, esto va a generar va a generar presión en los procesos ciliares, los va como a aplanar o cambiar la dirección, entonces mandar como el humor acuoso hacia atrás, hacia cámara posterior, igual, pero una parte más posterior del cristalino, e igual nos va a generar volumen atrás que va a empujar el cristalino. Igual a nivel vitrio, cualquier cosa que aumente el volumen, hemorragias, nos va a empujar cualquier mecánica de atrás hacia adelante que hable de volumen, incluso también el aire nos puede generar también, nos puede cerrar el ángulo. Usos sistémicos para bloquear el reflejo oculocardíaco. Una bradicardia refleja cuando estamos manipulando los músculos extraoculares. Y la barrera hematomucosa, lo que les comentaba, reduce la permeabilidad y ayuda a que pues, no haya tantas eh, células inflamatorias intraoculares. Contraindicaciones. eh, um, eleva la PIO y pues con ángulos, de aquellas personas que tengan ángulos anatómicamente estrechos, pues se los va a cerrar completamente. Entonces, las contraindicaciones, ángulo estrecho, sospecha de cierre angular o un glaucoma también no controlado porque igual te le va a subir la PIO bastante. Es de duración demasiado prolongada, de 7 a 14 días y pues es un mayor riesgo porque a la hora de aplicarla, pues sí, digo, puedes dar el manejo de urgencia, pero al fin del día, si no se resuelve, pues sí podemos generar daños eh, ya para toda la vida. Y aquí una pequeña tablita de cómo funcionan los medicamentos, al menos que yo les comenté. Eh, la acetazolamida, inhibidor de la anhidrasa carbónica, donde actúa en los procesos ciliares, generando una disminución de la producción del humor acuoso. La acetazolamida sí disminuye la PIO rápidamente. Entonces, en casos de urgencia, este va a ser nuestro primer nivel de tratamiento. Beta bloqueadores. eh, Vamos a disminuir la estimulación beta adrenérgica. Igual va a actuar dentro de los procesos ciliares a nivel de la producción del humor acuoso y todo. Disminuye la producción y es un coadyuvante inicial también. Digo, también lo podemos iniciar junto con la acetazolamida. La pilocarpina. Este es un agonista muscarínico, específicamente del M3. Va a actuar a nivel del iris y del músculo ciliar y esto va a ayudar al drenaje trabecular. Cerramos el iris, se abre malla, eh, tensamos espolón y músculos ciliares, aumenta el drenaje y disminuye el iris bombé. Manitol, meramente osmótico, cuando tenemos una PIO muy alta y necesitamos bajarla de manera abrupta con esto. Atropina, igual, esta a diferencia, este va a bloquear el M3, va a actuar igual en el iris y el músculo ciliar, va a producir una midriasis. Y en cierre angular, pues está completamente contraindicado. El TP igual va a actuar igual que la atropina sobre el M3. Este va a actuar meramente sobre el iris. Es una midriasis corta y este sí lo podemos usar en caso de que sea necesario, ya que la acción es corta y el tiempo y el riesgo no son tan altos como sería con la atropina. ¿Dudas, preguntas? Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre iris Iris bombé, iris plateu. Iris plateu es lo mismo que, corríjame doctora, pero es lo mismo que iris en meseta. Entonces, iris bombé habla de, se está bombeado. Hay una presión detrás del iris que hay por un bloqueo pupilar y esto lo va a bombar, nos va a inflar el iris y nos va a tapar la malla trabecular. Y el plateo, que también es el iris en meseta, lo que comentaba es como una implantación un poquito más baja del iris
Vemos cómo se implanta aquí abajito y esto ya queda muy en corto. Entonces, con una cualquier midriasis, por más pequeña que sea, pues te lo cierra. Esa es la diferencia. Uno es como a nivel del iris, arriba, y otro es... Ajá, antes de que se empiece a aplanar. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna aportación? Pues bueno, sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues, nuestra clase inicial era tonometría, eh, pero ayer pasó algo, por lo que la doctora Brenda directamente mandó a hacer esta clase. Y es algo que nunca más puede pasar, ¿listo? O sea, es algo que definitivamente no puede pasarle a los oftalmólogos. ah, bueno. Entonces, por eso queríamos como que repasaran ustedes un poquito todos los... Gracias, gracias. Repasáramos un poquito lo de medicamentos. ¿Ya habían tenido clase de medicaciones, de fármaco? ¿No? La clase que dimos más o menos que tocamos un poquito de lo del humor acuoso. Ah, ok. Pero en general fármacos en oftalmología no habían revisado. Bueno, entonces, miren chicos, que lo que sucedió es que se aplicó mal un medicamento. La hacemos con pilocarpina, ya vimos, nos ayuda a abrir los espacios de la malla trabecular.
Dos con brimonidina usualmente, porque la brimonidina, ya lo hemos visto también, lo que hace es una vasoconstricción y evita el riesgo de sangrado y aparte nos ayuda a disminuir, o sea, sí, evitar los picos hipertensivos por la inflamación que se hace en la cámara. Bueno. Y muchas veces la doctora Brenda lo hace, les pone un ketorolaco sublingual una media horita antes del procedimiento porque nos ayuda pues a evitar que el paciente tenga dolor. El procedimiento, nosotros decimos no es doloroso, pero realmente no sé si alguien se ha hecho una iridotomía, pero sí se siente, o sea, sí se siente como un golpe en el ojo que el paciente pues no debiera tolerar o para algunos pacientes es más doloroso, entonces sí, el manejo del dolor. Digamos que, bueno, ahí hablaron un poquito del procedimiento, cómo se hace, pues digamos, para ustedes que están chiquititos, pues bueno, lo pueden revisar más adelante y seguramente en algún momento harán iridotomía, pero nos interesa mucho que aprendan cómo se prepara y cómo se maneja después, como hay una corriente de energía en el ojo, entonces se inflama, se sube la presión, ¿listo? El ojo se pone rojo, entonces nosotros enviamos prednisolona posterior al procedimiento para ayudar a evitar los picos o bueno, la inflamación y dependiendo de cómo ustedes lo vean, porque lo van a ver, literal se rompe el pigmento. Eso podemos enviar también manejo para evitar las hipertensiones con un hipotensor, que usualmente es la misma brimonidina, y ya, básicamente eso, y lo siguen si llega a tener sangrados, si les llega a hacer ifemas, que es algo común, o sea, no crean que es tan infrecuente. No está indicado, no sé si lo dijiste, o bueno, las partes que no se debe hacer son las 3 y 9 horario, porque ahí están los nervios ciliares. Y otra cosa muy importante que se los he visto a sus R más grandes, y es que no sé por qué piensan que se hace o que se puede hacer en la parte central, y no, o sea, realmente, es que acá ya me perdí en la esta, pero quería una imagen. Bueno, no la hagan, nunca la hagan en el centro o al lado de la pupila, ahí no sirve. O sea, la iridotomía se tiene que hacer en la periferia, ¿listo? Porque no solamente es que abre un huequito y por ahí sale el humor acuoso, ¿no? Sino que el iris está hacia arriba. Bueno, ahí está, gracias. Sí, sí. Entonces, acá, exacto, lo tienen que hacer en la periferia, porque si lo hacemos acá en el centro, la verdad no se hace nada y no es, el mecanismo real no es abrir un hueco por donde salga el humor acuoso, sino abrir aquí un huequito para aplanar el iris y llevarlo hacia atrás, ¿listo? Entonces, esa es la idea, como lo ven en esta imagen, o sea, se hace en la periferia para aplanarlo. Entonces, nunca hagan una iridotomía en el centro, ni en la mitad, ni al lado, porque les parece que hay una cripta más delgada. No, o sea, la iridotomía se hace en la periferia y la medición o el tamaño adecuado son 50 micras, ¿listo? Eso es lo que, así sirve la iridotomía, de resto no hacen nada. ¿No? Listo. Y quería hablarles de, otra vez vuelves al cierre angular. Que cuando el silicón se realiza en la parte Inferior, ajá, sí, cuando hay silicón en la cámara anterior se hace inferior porque por la gravedad él puede tapar la iridotomía si se hace arriba. Ujú. Bueno, sí, ya, ahí estás, listo. Entonces, en cuanto a cierre regular, quiero decirles algo que es muy, o sea, esto sí es algo de ustedes, o sea, de R1, R0, que ya están viendo pacientes y no lo pueden, casi que estudiantes de medicina creo que deberían saber esto, ¿sí? O sea, un cierre angular que puede pasar por ese tipo de errores de hacer el cambio de gotitas, que eso es realmente, digamos, lo que nos preocupa cuando hay esos errores en la aplicación de las gotas. Em, un cierre angular tiene un cuadro muy claro. Es un paciente que les llega con un dolor terrible de cabeza, del ojo, tapándose el ojo súper inflamado, súper rojo, vomitando, con náuseas. No hay pierde con ese signo, ¿listo? O sea, ustedes ven así y dicen algo está bloqueado, algo pasó. No lo confundan a veces un poquito con otros síntomas, no sé, un ojo rojo, una conjuntivitis, o no, o sea, el cierre angular agudo es un paciente que se muere del dolor literal porque tiene unas presiones de 50 que ya no se las tolera, que le baja la visión, está viendo súper borroso, el ojo rojo, doloroso y la mano aquí vomitando, o sea, entonces hay pacientes, no, que me duele el ojo, que tengo un dolor, no sé qué, y tengo, entonces hay, no sé por qué
se confunden y dicen, ay, debe ser un cierre angular. No, o sea, es un paciente casi que vomitando y muriéndose del dolor. Em, y muy importante la visión borrosa, o sea, eso no tiene pierde, o sea, ustedes ven una córnea hematizada, el ojo súper duro, el paciente con mucho dolor, ahí lo verifican obviamente con las presiones y con la midriasis media. Aquí tienes fotitos, ¿sí? Sí. Entonces sí, es una midriasis media, muchísimo dolor, la cámara anterior súper estrecha en el Van-Gehrig, edema de córnea y el paciente pues con un dolor, mejor dicho, insoportable. El diagnóstico, yo sé, acá nos pusiste varias cositas, pero el diagnóstico es clínico, o sea, es el paciente que les acabo de decir que no tiene ningún pierde, o sea, el clínico, gonioscopía no nos va a servir realmente porque no vamos a ver nada, la córnea está súper edematizada, entonces, la verdad es como para intentar verificar los ángulos, pero no nos sirve mucho. La prueba de Van Gehrig la van a tener que hacer, por favor, si ya están viendo pacientes, a todos obviamente háganle su Van Gehrig, es solamente en la periferia, ¿listo? Y deben medir pues las distancias que ustedes dijeron. Esta es Van Gehrig. La VM, todo esto que dijiste está muy bien, pero estos no es en casos agudos, ¿no? O sea, en un cierre, esto ya es un paciente que uno ve como un ángulo estrecho, pero está muy tranquilo en consulta y se hace todo esto que está muy bien, está muy completo, pero el cierre angular es el dolor, el paciente no les va a aguantar ni que lo toquen, o sea, es un paciente que hay que manejarlo con cuidado, entonces todas estas pruebas son para casos pues que no son agudos. Y el manejo de emergencia también súper importante, o sea, esto es otra cosa que ustedes tienen que saber sí o sí, porque, por ejemplo, si ayer a nuestro paciente se nos hubiera pasado esto, tienen que saberlo manejar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir la presión intraocular y reducir la inflamación, ¿listo? ¿Cómo lo hacemos? Sí, el acetadiazol es el medicamento, digamos, que debemos iniciar y el manitol, ¿listo? Entonces el manitol, sí o sí, sientan a su paciente en una sala de urgencias, le montan el manitol, empiezan a manejarle dolor porque duele mucho oralmente, o bueno, intravenoso, les pueden poner analgésico. La pilocarpina ya no se usa tanto para estos casos, ¿listo? Entonces, sí, él puede ayudar a mejorar un poquito el bloqueo, pero pues la verdad es que el ojo ya está impactado, no le va a servir. Lo que sí es, no sé si lo dijiste acá, ¿no? Lo que sí es empezar a desinflamar el ojo, ¿listo? Entonces, monitorizan al paciente, le ponen su manitol, le bajan el dolor, empiezan a ponerle gotitas de prednisolona para ayudarle a desinflamar y gotitas, si pueden, de Critantec, le pueden poner una gotita al menos cada 15, 20 minutos, una gota para ayudar a bajar la presión, ¿listo? Ese es el manejo de emergencia del cierre angular agudo. Luego que sigue la iridotomía, efectivamente, pero la iridotomía no la podemos hacer con el paciente inflamado. Entonces, ustedes le dan un tiempo, se espera al menos un día. Un día es un tiempo prudente, ya cuando el paciente esté sin dolor, ya la presión empiece a bajar, esté más tranquilito, hacemos la iridotomía, ¿listo? La iridotomía es cuando ya no haya tanta inflamación y se hace su iridotomía en la periferia. Lo de la iridoplastia y eso, digamos que tampoco es para el manejo de cierre angular agudo, o sea, eso sí quiero que se lo lleven. Todo esto que dijiste está muy bien, pero es como para casos diferentes. Sí, exacto, un cierre de ángulo en general, pero no para el agudo. El agudo, dolor, baja de presión y desinflamación, esos son los pilares. Y cuando ya esté desinflamado, la iridotomía, ¿listo? La FACO también, pero lo mismo, o sea, no van a meter a una paciente a FACO inflamadísimo, ¿no? Entonces nada, ese es el manejo. Y ya, si de pronto no se puede hacer al paciente una iridotomía o sigue muy inflamado, seguimos manejándole la inflamación, dolor hasta que se logre y sea seguro, ¿no? Que eso pasa mucho. Que a veces nos pasa mucho en los pacientes con glaucomas neovasculares, se logran bloquear. Entonces, en esos pacientes lo mismo, solo manejo médico, controles de sus presiones y en cuanto se pueda hacer la iridotomía y muy importante, la cierre angular se da de un solo ojo, usualmente, pero el otro ojo tiene que tratarse también, ¿no? O sea, hay que hacerle la iridotomía para que pues no nos pase igual que en el ojo afectado. ¿Listo? Preguntas, dudas.
La iridotomía, entonces mira, ¿cómo se ve? Se hace una retroiluminación del iris, o sea, ponen la hendidura en la mitad, en la pupila, la envían bien hacia atrás y por retroiluminación ella debe retornar y ahí ves como el huequito de la iridotomía. Ujú. Y obviamente siempre que hagan una iridotomía, después de eso, a la semana, 2 semanas, verifican con gonioscopía que el ángulo esté abierto, que eso es otra cosa que o sea, la iridotomía permeable no te dice que sí haya abierto el ángulo. Entonces, siempre gonioscopía cuando se hace. Ujú. Dime. Esta pregunta, hay metas que le tienen que seguir, pueden no tener la presión lo más rápido que se pueda, porque por ejemplo me ha tocado las personas que cuando bajan la presión de forma muy abrupta, pues hay problemas. Sí, pero ¿te refieres a abrupta como que como en cirugía o algo así? Cuando Ok, bueno, no, mira, cuando son estos cierres angulares específicamente, sí, la idea es bajar la presión. ¿A cuánto lo que es lo máximo que se pueda? Obviamente, a ver, la presión intraocular es que, bueno, esa era la clase. La presión intraocular en teoría tiene unos rangos que ustedes nos han escuchado que son máximo hasta 20. Hay unos valores de hipotonía que son presiones menores a 5. ¿Sí? Digamos que esto es muy variable, pero lo importante en las presiones bajas es que sea seguro para el paciente. Ya que no es efectivamente cuando se baja mucho la presión, sobre todo en cirugía, hay inflamaciones en la coroides, en la retina, se nos puede desprender la retina, sí, hace todos los cambios. Pero no va a pasar, o sea, tampoco, digamos que el manejo que se hace en el cierre angular, tampoco es como que vamos a bajar la presión a 50 milímetros de mercurio menos del inicial, no. O sea, un rango, digamos, de seguridad podría ser unos 20 milímetros de mercurio menos, idealmente. Ajá, sí, como para que llegue a un rango más aceptable, pues. Dime. yo realmente ha tocado ver, aparece cuando de la energía, hay un límite máximo de Sí. Sí, claro que sí. Sí, hay un límite porque, como les dije, esto produce energía en la cámara anterior, entonces, claro, puede haber inflamación y además que después de un tiempo la inflamación no le deja a uno ver bien el procedimiento. Entonces, sí, hay un límite, o sea, manejo máximo, digamos, la energía son más o menos 4,5 y máximo son unos 5 o 6 disparos máximo. Ujú. O sea, se ocupa como unos 240 mililitros, más o menos. Eso le pondría yo que es lo máximo. Ujú. Sí, en ese caso se prefiere esperar, desinflamar el paciente y en un segundo caso hacerle esto. Tú dijiste que, bueno, la iridotomía con argón, ya no se usa tanto el argón porque inflama mucho. Y hace coagulación, entonces no, realmente lo hacemos con Jack, el Jack es más seguro. Ujú. Sí. ¿Algo más, chicos? Entonces, llévense por favor el mensaje de cómo se da un cierre angular agudo, o sea, al paciente con el dolor, vómito terrible y cómo se maneja, ¿sí? O sea, bajar la presión, desinflamación y cuando se pueda hacer la IPL. ¿Listo? Listo. Eso es todo. Muchas gracias, Miguel.